Bueno, empezamos un tema nuevo, es el último tema de metabolismo y trata sobre las enzimas. Mirad, las enzimas son catalizadores, son biocatalizadores. Vamos a repasar el concepto de catalizador, es un concepto de química en general. Mirad, son sustancias que participan en una reacción facilitándola, pero que no se consumen en ella. Es decir, no son ni reactivos ni son productos. Luego veremos cómo actúan. Aquí tenéis una figurita, pero luego la trataremos con más profundidad. Mirad, las enzimas constan de una coenzima, que es la parte proteica, y una parte no proteica. En este sentido serían heteroproteínas. Esta parte no proteica puede ser tener una unión permanente, covalente, sería un grupo prostético, o puede que esa unión no sea permanente. Entonces hablamos de cofactor. Y este cofactor podría ser un catión o podría ser una molécula más grande, orgánica, que llamamos coenzima. Bueno, las coenzimas muchas veces son de naturaleza, derivan de vitaminas, de ahí la importancia, como ya comentamos en alguna ocasión. Vamos a ver un poquito cuáles son las propiedades de estas enzimas. Mirad, van a catalizar reacciones químicas en todos los seres vivos. De hecho, prácticamente todas las reacciones del metabolismo están catalizadas por una enzima. Y ya que las proteínas presentaban especificidad, bueno, pues esa propiedad también la tienen las enzimas. Son específicas de determinadas reacciones. Pueden ser incluso absolutamente específicas, que solo catalizan un tipo de reacción y distinguen incluso entre un isómero u otro. Por eso, si recordáis, los estereoisómeros de los monosacáridos eran tipo D, ¿vale? Y los aminoácidos eran tipo L. Eso es porque las enzimas solo reconocen a esos tipos de estereoisómeros, es decir, son muy específicas. Como todas las proteínas, ¿vale? Pues se ven afectadas por cambios de temperatura, de pH, ¿vale? Luego lo veremos. Es importante entender que sin enzimas no se podrían producir muchas de las reacciones porque necesitarían energías o con unas condiciones de presión, de temperatura o de pH que son incompatibles con la vida. Bueno, vamos a profundizar un poquito más en el concepto, en el mecanismo, cómo ocurre, ¿no? Mirad, las reacciones químicas, recordemos, ¿vale?, que cuando ocurren, los reactivos llegan a un estado donde sus enlaces se han debilitado o se han roto, pero todavía no se han formado los productos, ¿vale? Esto se llama estado de transición o estado activado. Y para alcanzarlo hace falta aportar energía, independientemente de que la reacción sea exotérmica o endotérmica, ¿vale? Independientemente de eso, hace falta aportar esa energía para alcanzar ese estado de activación. Bueno, a veces esa energía es excesiva para un sistema biológico. ¿Qué es lo que hacen las enzimas? Pues disminuyen esa energía de activación. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Una oxidación, una combustión de un monosacárido sin enzima, mucha energía de activación, con enzima, una menor energía de activación, con lo cual es más fácil y en la práctica las convierte, que estén catalizadas por enzima, las convierte en reacciones espontáneas. La reacción es la que ocurre con una energía de activación muy bajita, ¿vale? Y en condiciones normales pues ocurre ella sola. Bueno, ¿cómo ocurre? ¿Cuáles son las etapas? Mira, hay tres etapas. La primera etapa, más compleja, ¿vale? El sustrato, el reactivo, que aquí lo llamamos sustrato, se une a la enzima y se forma el complejo enzima-sustrato. Esta unión es específica, ¿vale? Y depende de una zona en concreto, ¿vale?, que llamamos centro activo, ¿vale? El sustrato se une en un punto en concreto que llamamos centro activo. Para explicar esta unión, hoy en día se sigue una hipótesis que se llama ajuste inducido, ¿vale?, que sustituye una hipótesis más antigua que se llamaba llave cerradura. Según esta hipótesis de ajuste inducido, el centro activo es capaz de amoldarse hasta cierto punto con la forma del sustrato.
La comparación siempre es con un guante y una mano. El guante no tiene exactamente la forma de la mano, pero al meter la mano sí que se acopla. Pues algo parecido pasaría. Cuando se forma este complejo enzima-sustrato, esta etapa sería reversible y por eso una etapa lenta. Bueno, cuando se ha formado, los radicales de los aminoácidos del centro activo están interfiriendo con los enlaces del sustrato, ¿vale? Y favorecen que se alcance ese estado de transición. Bueno, en un segundo momento, el cofactor, ¿vale?, lleva a cabo, facilita la reacción y se obtiene el producto. Esta etapa ya es irreversible, ¿vale? Y por último, pues se libera el producto, la enzima que no se ha consumido y esto sea un error, y el sustrato ya no existe, ¿de acuerdo? Eso de aquí, el sustrato, luego lo corregiré. Bueno, aquí tenéis un dibujito que podría representar esto. Enzima más sustrato, se forma enzima-sustrato, ¿vale? Esta era la etapa lenta, la etapa limitante, y si se resuelve correctamente, se libera la enzima por una parte y el producto por otra. Fijaros, aquí estaría el centro activo, el punto de unión exactamente del olos reactivo. Mirad, hay una serie de factores que influyen en la velocidad de las reacciones. La temperatura, que hemos nombrado, el pH. ¿Vale? La temperatura, sabéis que a mayor temperatura más rápidamente ocurren las reacciones, pero también sabéis que las proteínas pueden desnaturalizarse. Por lo tanto, todas las enzimas tienen una temperatura óptima a la cual funcionan mejor. En general, en el cuerpo humano, pues en torno a 35 o 40 grados, ya que es la temperatura que solemos tener. pH. Los cambios en el pH van a provocar cambios en la carga eléctrica de determinadas, de los aminoácidos y de otras sustancias. Por lo tanto, se puede haber afectado el centro activo, incluso también se puede haber afectado el mismo sustrato, ¿vale? Generalmente en los sistemas biológicos el pH es neutro, de 6 y 8, y ahí es donde, mejor actúan, mejor funcionan las enzimas. ¿Vale? Concentración de sustrato. Cuanto mayor concentración de sustrato hay, mayor será la velocidad de reacción. Sobre esto volveremos más adelante, ¿vale? Porque, fijaros, si hay poco sustrato, pues bueno, pues pocas enzimas están trabajando. Si aumentamos más, pues más enzimas están trabajando. Es verdad que cuando todas las enzimas estén ocupadas, por más sustrato que echemos, que añadamos, no se va a producir mayor velocidad, ¿vale? Aquí tenemos unas gráficas muy típicas, ¿vale? Quiero que las veáis y las entendáis, ¿vale? ¿Cómo afecta la temperatura? Fijaros que tiene esta típica forma de campana, pero un poquito asimétrica, ¿de acuerdo? Esto os recordará cuando vimos la desnaturalización de las proteínas, porque a fin de cuentas las enzimas son proteínas. Y fijaros que hay enzimas adaptadas a la temperatura, pero bueno, hay seres vivos que viven a temperaturas mucho mayores y sus enzimas pues están adaptadas a ese rango. pH, fijaros, de normal son pHs en torno a neutro, pero aquí tenemos dos ejemplos un poco extremos. En el estómago, por el ácido clorhídrico, hay pHs muy bajos, y en el intestino, que justamente por los jugos que se añaden ahí, hay un pH un poquito más básico de lo normal. Fijaros que hay un óptimo, ¿vale?, y un rango de tolerancia, ¿de acuerdo?, para cada caso. Bueno, ¿cómo podemos aumentar? ¿Qué hacen los seres vivos para aumentar la eficacia de las enzimas? Pues hay varios sistemas, ¿vale? Por una parte, se hace una compartimentación celular en eucariotas, básicamente. Distintos orgánulos donde, bueno, se acumulan una mayor concentración de las enzimas y de los sustratos necesarios. Por lo tanto, va a ser mucho más eficaz, ¿de acuerdo? Por eso cada orgánulo se encarga de una ruta metabólica, de unas funciones. Reacciones en cascada. Fijaros, esto es un poquito más complicado de entender. Después de una reacción, ¿vale?, catalizada por una enzima, el producto, ¿vale?, se convierte en la enzima de la siguiente. Y así sucesivamente. El factor C será la enzima de la siguiente. El factor B activado será la enzima de la siguiente. Como las enzimas no se agotan, ¿vale?, en las reacciones, siempre que haya sustratos iniciales, esa enzima estará produciendo cada vez más y más del siguiente paso. Por lo tanto, a partir de unas pequeñas concentraciones iniciales, obtenemos una gran amplificación en poco tiempo, ¿vale? Esto
reacciones importantes como la coagulación de la sangre, ¿vale? Pues que ocurre rápidamente, es un factor decisivo para el buen funcionamiento. Otra forma de aumentar es los complejos multienzimáticos, ¿vale? Sabéis, ya lo hemos visto, por ejemplo, en las cadenas respiratorias, de transporte electrónico o en los fotosistemas, que varias enzimas se acoplan en una gran estructura, ¿vale? De manera que el sustrato de una es el producto de la siguiente y como están completamente pegadas, están adyacentes, que se dice, bueno, pues la reacción es la ruta es mucho más rápida. Y por último, existen isoenzimas. Cuando veamos el siguiente punto, en el siguiente vídeo, volveré a comentar este último caso. Bueno, pues hasta aquí el primer vídeo de enzimas. En el segundo veremos algún concepto un poquito más de química y el control que tiene.